Parece que llegó alguien. Gloria a Dios. Buenos días. Pase. Pásele. Con confianza. Buenos días. Pásele. Gloria a Dios. Sí, adelante. Gloria a Dios. ¿Estamos listos? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 de Samuel, capítulo 30, amén. Del versículo 1 al 20, gloria a Dios. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 20. Gloria a Dios. Lo tenemos, familia. 1 de Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían enviado al Negev y a Siclac, y habían asolado Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino les habían llevado al seguir el camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que estaba con él alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Dice el versículo 7. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que estaban con él, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Vamos a dejarlo hasta aquí y vamos a orar. Amén. Padre, te damos gracias en este momento por esta oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor amado, que hables a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio y a través de ella. Señor, si alguno de nosotros ocupa consuelo, una respuesta de parte tuya, Dios, te pedimos, Señor, que tu palabra hable directamente a nuestro corazón y respondas a nuestra vida, Dios. Y des esa palabra que venimos buscando, esa palabra que necesitamos el día de hoy, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú en todo momento hablando a nuestros corazones, Señor amado. Que por medio de tu palabra tú puedas confortar nuestras vidas, puedas impulsarnos, puedas alentarnos, Señor, a seguir adelante en tus caminos, escuchando tu palabra, Señor, y obedeciéndola y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias, Señor, y a tu nombre sea la gloria, ahora y por siempre. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. El tema que vamos a estudiar el día de hoy lleva por título Cuando todo parece perdido. Amén. Cuando todo parece perdido. ¿Sabe algo, hermano? Como cristianos siempre vamos a tener pruebas y siempre va a haber dificultades en nuestras vidas. Amén. Ninguno de nosotros está exento de tener dificultades. Amén. O alguien aquí presente, cuando vino el Señor, he hecho esa pregunta muchas veces, ¿verdad? Cuando alguien vino al Señor, ¿se acabaron sus problemas? No, ¿verdad? Entonces, las pruebas, hermano, que nosotros como hijos de Dios vamos a enfrentar, no es el final, amén, de nuestras vidas ni del propósito de Dios para nosotros. Más bien las pruebas y las dificultades que tengamos
nos van a ayudar a que nuestra fe sea fortalecida y que cada uno de nosotros podamos crecer en el camino del Señor y nuestra fe pueda ser aumentada también. Amén. Todo depende qué tanto nosotros estamos afianzados y confiados en nuestro Dios. Yo le he mencionado muchas veces que cada uno de nosotros tenemos que tener una confianza plena en Dios. Amén. Y que cada día nosotros tenemos que tener dependencia total y absoluta en quién es nuestro Dios para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, de alguna manera, mis hermanos, es muy importante que no perdamos la confianza en nuestro Dios. Amén. Es muy importante que siempre estemos confiando en Dios en cada momento de nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermano. Entonces, cuando el creyente, hermano, busca fortalecerse en el Señor y busca tener fe cada día en Dios y busca la dirección de Dios, Dios puede transformar el momento difícil de nuestra vida en una victoria rotunda. ¿Ven? Dios puede transformarlo, pero todo depende de cómo estamos tomando nosotros la situación que estamos enfrentando. Amén. Mire, cuando vemos la situación de David no era fácil. Amén. David tuvo momentos muy difíciles en su vida y en ese momento, cuando él estaba enfrentando esa situación, dice la palabra que el pueblo buscaba apedrear a David. Los 600 hombres que estaban con él estaban hablando de apedrearlo, porque ellos estaban enfrentando esa situación, porque decidieron seguir a David. Amén. Recuerda usted la palabra del Señor que dice que David llegó a una cueva, ¿verdad? Llamada Adulam, si no mal recuerdo. Y cuando David llegó a esa cueva a refugiarse, resulta que en esa cueva estaba un montón de gente, ¿verdad? Un montón de gente que estaba siendo perseguida, un montón de gente que debía dinero, un montón de gente que había sido corrida de sus aldeas, un montón de gente que estaba siendo perseguida por personas. La razón la desconocemos de cada uno de ellos, ¿saben? No lo menciona la palabra. Pero cuando David llegó a ese lugar y miró a esas personas y lo conocieron a él, David comenzó a ganarse la confianza de todos y cada uno de ellos, ¿amén? Entonces dice la palabra del Señor que en ese lugar 600 hombres decidieron seguir a David. Y dice la palabra del Señor aquí en el capítulo 30 que cada uno de ellos llevaba a sus mujeres y llevaban a sus familias. Amén. Es decir, que no iban nada más los hombres, iban los 600 hombres juntamente con esposas y familias, y con David estaban juntamente con él sus 2 esposas, amén, que tenían en ese momento. No me pregunte si ahorita es lícito tener 2 esposas, ¿verdad? Porque le voy a decir que absolutamente que no, ¿verdad? En aquel momento eran situaciones diferentes a las de nosotros y eran tiempos totalmente distintos, amén. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que ser monógamos, amén, de una sola mujer, amén, y un solo marido, las mujeres. Muy bien. Entonces, de alguna manera, hermano, nosotros como hijos de Dios vamos a atravesar también situaciones que van a ser nuestro ciclac, amén. Vamos a atravesar situaciones a lo mejor de enfermedad, vamos a atravesar quizás pérdidas de empleo, vamos a atravesar problemas familiares, vamos a atravesar crisis económicas, vamos a atravesar quizás los que somos padres, ¿verdad? Quizás van a atravesar situaciones donde sus hijos van a estar alejados del Señor, amén. Y va a haber preocupación en la vida de la persona. O vamos a atravesar situaciones donde vamos a caer en un desánimo o en un enfriamiento espiritual. Ese va a ser el ciclac que quizás vamos a estar atravesando o quizás estamos atravesando el día de hoy, amén. Pero ¿sabe algo? La cosa no termina ahí, amén. Dios tiene un plan y Dios tiene un propósito de la situación que cada uno de nosotros estamos atravesando. Todo es cuestión de depositar nuestra confianza plenamente en Dios, amén. Muchas personas creen, hermanos, que el verdadero carácter del cristiano se demuestra cuando todo va bien, pero la realidad es que no es así. El verdadero carácter de un cristiano se demuestra cuando nuestro mundo se está derrumbando, amén. Porque es bien fácil decir gloria a Dios cuando todo va bien, ¿verdad? Es bien fácil sonreír cuando las cosas van bien. Es bien fácil decir gloria a Dios o decirle, hermano, ¿cómo estás, hermano? Estoy en victoria, brother, ¿verdad? Estoy contento. Estoy brincando de alegría, ¿verdad? Cuando todas las cosas van bien. Pero cuando las cosas van mal y alguien le dice, Dios te bendiga. ¿Me bendiga qué? Pues mira cómo estoy, ¿verdad? Buenos días. ¿Qué tienen de buenos? Pues mira cómo me encuentro el día de hoy, ¿verdad? Que no tengo ni para comer ni para el pasaje. Entonces, cuando las cosas van mal, es cuando el carácter del cristiano tiene que reflejarse en la vida de cada uno. Amén. Muy bien. La Biblia enseña, hermano, que el verdadero carácter de un cristiano debe verse y debe aparecer en nuestra vida
aun cuando las cosas van mal. Dice la palabra del Señor que tengamos gozo, ¿verdad? Por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Amén. Es decir, hermano, que usted tiene que reírse o tiene que sentirse contento. Amén. Tener contentamiento aun cuando las cosas van mal. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? A lo mejor usted dirá, pastor, usted está mal, ¿verdad? Usted como que anda pensando en otro mundo, como que andan, dirán por ahí los cuentos de Memín Pingüín, ¿verdad? Pero ¿sabe algo, hermano? Cuando nosotros confiamos en Dios y sabemos que Dios tiene el control de las cosas y nuestra confianza está plenamente puesta en Dios, no va a ser difícil encontrar contentamiento cuando las cosas van mal. ¿La carne siente? Sí, la carne siente. Y vamos a sentirnos a lo mejor en un momento tristes, a lo mejor melancólicos, ¿verdad? Por la situación. Pero ¿sabe algo? Tenemos que aprender a encontrar refugio en Dios. Porque de Él provienen nuestras fuerzas, de Él viene nuestra ayuda, de Él viene nuestro socorro y nuestra vida, hermano. Lo que estemos atravesando, el problema que estemos enfrentando, Dios tiene un propósito y tiene la capacidad de transformarlo en una victoria para cada uno de nosotros. Amén. Va conmigo, familia. Sí. Mire, David vivió momentos muy difíciles en su vida, hermano. David tenía situaciones muy difíciles que enfrentar. Mire, si usted va al capítulo 27, de ahí mismo de 1 Samuel, dice la palabra del Señor que Saúl, el rey Saúl, estaba persiguiendo a David. Dice la palabra del Señor que llegaron unos personajes llamados los Cifeos, ¿verdad? Unos personajes bien chismosos. Llegaron con el rey Saúl y le dijeron, hey Saúl, estás buscando a David, ¿verdad? No, pues sí, fíjate que está en el desierto, allá lo vimos. Si quieres y lo estás buscando a él para matarle, ahí está en aquel lugar y ahí puedes llegar y acabarlo, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor que Saúl, para acabar con un solo hombre, se llevó 3,000 hombres juntamente con él, hermano. Se llevó 3,000 hombres solamente por David. Llevó 3,000 hombres, ¿verdad? Ahí lo va a encontrar usted en el capítulo 27. Dice la palabra del Señor que Saúl sale a buscarlo para matarlo, pero David cuando escucha que Saúl iba contra él, dice que huyó y se fue a un lugar, a una tierra llamada Gad. Y ahí llegó David y se refugió en la tierra de un hombre, ¿verdad? Del rey de ese lugar. Entonces, de alguna manera, cuando Saúl se entera de que David estaba en ese lugar, dice la Biblia que Saúl entonces desistió de seguir buscando a David. Amén. ¿Por qué razón Saúl quería matar a David? Bueno, ya lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? Que Saúl tenía cierta envidia hacia David, porque en su corta edad Dios lo había ungido o lo había elegido para que sea el futuro rey de Israel, cuando aún Saúl estaba reinando en Israel, ¿verdad? Entonces Saúl se llena de envidia, se llena de enojo contra David, ¿verdad? Y entonces comienza a procurar acabar con su vida. Dice la palabra de Dios que un día estaba Saúl sentado en la mesa, ¿verdad? Y David estaba al otro extremo de la mesa. Y en eso dice la Biblia que Saúl agarró una lanza y la lanzó directamente contra David. Y David, no sé si miró la película de Matrix, David, ¿verdad? No sé qué pasaría ahí. Dice la Biblia que David se esquiva la lanza y la lanza luego se clavó en la pared. Y dice que en ese momento David, cuando miró la acción de Saúl, salió corriendo. ¿Y qué cree que pensó David en ese momento de Saúl? Se pasó de lanza. Entonces dice la Biblia que David sale huyendo de la ciudad y sale corriendo porque no iba a permitir que Saúl hiciera eso contra él, amén, contra su vida. Entonces David sale de la ciudad, pero Saúl no se cansa y lo sigue persiguiendo y persiguiendo y persiguiendo, al grado de que de alguna forma llegó el momento que desistió de acabar con su vida, amén. Dice la Biblia que cuando David ya estaba en la tierra de este hombre, ¿verdad? En Gad, dice que le dijo a Gad, ¿sabes qué? Al rey de ese lugar, ¿sabes qué? Somos muchos los que estamos aquí y no me siento digno de estar en la tierra o en la ciudad del rey. Por lo tanto, dame un lugar donde yo pueda habitar con mis hombres y sus familias. Entonces aquel hombre le dice, ¿sabes qué, David? Me caes bien, me caíste muy bien. Por lo tanto, te voy a dar un lugar llamado Ziklag, donde tú vas a estar juntamente con tus personas que te acompañan y sus familias, y pueden estar en ese lugar habitando sin ningún problema. Entonces dice la palabra del Señor que David se establece en ese lugar y comienzan a habitar en ese lugar. Pero dice la palabra que llegaron hombres perversos, ¿verdad? Y cuando los hombres de esa ciudad Ziklag, los hombres de David, estaban fuera, llegaron estos hombres
y secuestraron a los niños y a las mujeres de ese lugar y se los llevaron. Robaron sus pertenencias, quemaron sus casas, se llevaron a todas las mujeres y los niños y prácticamente los llevaron fuera. Y David, ¿cómo cree usted que se sentía David en ese momento? O sea, estaba triste porque no podía estar en Israel, que era su ciudad, su tierra, con su familia. No podía estar con sus conciudadanos, ¿verdad? Porque Saúl procuraba matarlo y tenía que huir de su propia tierra porque el rey de ese lugar procuraba matarlo. Aparte llega a un lugar que no era su ciudad, que no era su provincia, que no pertenecía, y de alguna manera en ese mismo lugar prácticamente procuraron matarlo también. Entonces luego se roban a la gente que estaba en ese lugar y los que iban juntamente con él procuraban matarlo a David. ¿Sabes qué, David? Tú nos trajiste a este lugar a que se robaran a nuestros hijos y a nuestras esposas, por lo tanto te queremos apedrear. ¿Cómo cree usted que se sentía David en ese momento? ¿Cómo se sentiría usted en una situación similar a la de David? Yo creo que se sentiría devastado, ¿verdad? Imagínese, huyendo, te quieren matar, te roban tus mujeres, se roban a los niños, se roban a las esposas de los hombres que te están siguiendo, porque te consideran un rey, te consideran un ejemplo, y ahora te quieren apedrear ellos mismos a ti por todo lo que está pasando en ese momento. Hermano, yo creo que es algo tremendo lo que estaba pasando David, ¿verdad? Quemaron sus casas, que no tenían dónde vivir, y de alguna manera, hermano, esa era una situación que no era poco estarse preocupando, amén. Entonces David dice, ¿sabes qué? Déjame consultar algo, amén. Entonces dice la palabra del Señor que David fue y pidió el efod del sacerdote. El efod era una vestimenta, una prenda de todo el vestuario que usaba el sacerdote, ¿verdad? El sacerdote especialmente se lo ponía cuando iba a consultar a Dios. Era una vestimenta especial del sacerdote, amén. Pero David, hermano, tenía algo especial de parte de Dios, amén. Y David tomó la vestidura del sacerdote y se la puso. Y dice la palabra del Señor que David fue a consultar a Dios. Fue a buscar la voluntad de Dios. David no iba a hacer su voluntad. David no quería hacer lo que él quería hacer o lo que él deseaba hacer, sino que él dijo, yo no voy a hacer lo que yo quiero, sino que yo voy a ir a consultar a Dios. Amén. Se puso la vestimenta y entonces fue a consultar a Dios y pidió dirección de Dios en su vida. Amén. Y Dios le dio las indicaciones a David de lo que tenía que hacer y cómo tenía que hacer para que Dios pudiera darle la victoria a él. Amén. Muy bien. Vamos al punto número 1 de la clase del día, de la enseñanza del día de hoy. Amén. Eso fue introducción únicamente. Punto número 1. Las pruebas revelan el estado de nuestro corazón. Amén. Las pruebas revelan el estado de nuestro corazón. Dice la palabra del Señor ahí en 1 Samuel 30, del 1 al 6. Dice que David se angustió mucho por la situación que estaban enfrentando. Amén. David prácticamente llevaba 16 meses, hermano. 16 meses viviendo entre los filisteos. Amén. Y había salido de Israel huyendo de Saúl porque Saúl quería matarlo. Amén. Y él también, de alguna manera, en su pensamiento estaba que lejos de encontrar la paz en sus enemigos, amén, que eran los filisteos, prácticamente estaba decidido a perderlo todo. Porque él dijo, ¿sabes qué? De que me mate Saúl a morir con los enemigos, ya mejor que me maten, ¿verdad? Dice la palabra del Señor ahí en el 28, el capítulo 28, dice que David como que se resignó, ¿no? Y dijo, pues si ya he de morir en las manos de Saúl, pues ya que me mate, ¿verdad? Ya que me mate. Leo el capítulo 28. Y David expresa, si he de morir en las manos de Saúl, que me mate, ¿verdad? Ya quiero morir, ya no quiero estar huyendo, ya no quiero estar viviendo entre mis enemigos, ya no quiero estar yendo para allá, para acá, para todos lados. Si me van a matar, pues ya, iscamish dirán por ahí, ¿verdad? Que me maten, ya no quiero vivir, ya no quiero saber nada. Entonces, imagínense usted la preocupación y la angustia que había en el corazón de Saúl, amén. ¿Qué ha pasado por nuestra mente, hermano, cuando hemos pasado situaciones difíciles? No quiero saber nada del Señor. ¿Será acaso que pasó eso en alguna ocasión? Somos humanos, hermano. Todo puede pasar por nuestra mente, ¿verdad? Somos seres con emociones, somos seres emocionales, ¿verdad? Somos sensibles, unos más sensibles que otros, ¿verdad? Y de alguna manera las situaciones van a revelar lo que hay o el estado de nuestro corazón. Amén. Y entonces cada situación que enfrentemos
nos va a llevar quizás a enfrentar o a hacer expresiones en nuestra vida que quizás ni siquiera en un momento pensamos expresar. Amén. No sé qué expresiones puede haber en la desesperación de una persona, pero yo creo que muchos de nosotros hemos escuchado expresiones en la vida de muchas personas que a lo mejor han deseado hasta morir, ¿verdad? En momentos de dificultad. Ya no quiero existir en esta vida, ya no quiero estar en este mundo, ¿verdad? Son situaciones complejas, sí. Somos seres humanos, somos sensibles, somos frágiles, somos vulnerables y muchas expresiones puede haber en nuestro corazón, en nuestros labios, cuando hay situaciones complejas, amén. Pero ¿sabe algo, hermano? Cuando confiamos en Dios y depositamos nuestra confianza en Dios, no todo está perdido cuando las situaciones son complejas en nuestra vida. En Dios siempre hay una respuesta, en Dios siempre hay una esperanza y Dios siempre tiene algo mejor para todos y cada uno de nosotros. Amén. Miren la reacción del pueblo que estaba siguiendo a David. Amén. Dice la palabra del Señor que los hombres lloraron. ¿Quién dijo que los hombres no lloran, verdad? ¿Quién dice que los hombres no lloran? O que los hombres no deben llorar. Yo creo que somos más chillones que las mujeres, ¿verdad? Nos quemamos en la cocina y ya estamos llorando. Dice la Biblia que los hombres lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. ¿Alguna vez usted ha llorado hasta que le falten las fuerzas, hermano? Hasta que se le acaban las lágrimas. Ya no tiene lágrimas para llorar y prácticamente ya no tiene fuerzas para seguir llorando. Hasta le duele el estómago quizás, ¿verdad? De tanto llorar. Bueno, pues estos hombres están en una condición similar. Dice la Biblia que lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Ya no tenían fuerzas para llorar, hermano. Ahora, esto nos habla, hermano, de que estaban enfrentando una situación y que eran completamente humanos. Amén. Dice la Biblia que estos hombres, hermano, que iban con David, no eran hombres muy bien portados. Eran hombres que eran rudos, quizás. Es más, la palabra del Señor enseña que estos hombres que iban con David, cuando David ya fue rey, y estos hombres salían a la batalla juntamente con David, la Biblia enseña que uno de estos hombres que iba con David, dice que ese hombre parecía que tenía soldada la mano juntamente con la espada, y que un hombre solo llegó a matar hasta 600 hombres, hermano. Uno de esos hombres. Usted lea el libro de Samuel. Cuando David ya era rey, dice que estos hombres salieron con David juntamente con la guerra, y eran hombres de guerra, eran hombres valientes, hombres que no se rajaban, hermano. Vamos, tú dime rana, yo brinco, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando venían los enemigos a atacar al pueblo de Israel, dice que estos hombres eran hombres diestros con la espada, hermano. O sea, no eran hombres, así que se diga, no, ese hombre fue criado en casa, así bien portadito. No, eran hombres que ya debían, tenían deudas, tenían a lo mejor hasta años de cárcel les iban a dar y por eso estaban huyendo, ¿verdad? Y de alguna manera a lo mejor hasta procuraban matarlos, al igual que David. Eran hombres en condiciones similares a las que David estaba sufriendo en ese momento, amén. Entonces dice la Biblia que esos hombres pues lloraron, demostraron que eran humanos porque también lloraron, amén. Y Dios prácticamente, hermano, estando con David, amén, lo llevó a hacer una actividad. Pero ¿sabe algo? Nosotros como hombres, hermano, lo incorrecto, no es incorrecto llorar, hermano, amén. Lo incorrecto para nosotros como hijos de Dios, hombres y mujeres de Dios, ¿podemos llorar en situaciones complicadas? Sí. ¿Hasta que nos falten las fuerzas? Sí. Pero lo incorrecto sería quedarnos en una condición así. Amén. Estos hombres no se quedaron llorando. Estos hombres se levantaron y siguieron adelante en lo que Dios había indicado para sus vidas. Entonces, lo incorrecto para nosotros, hermanos, es quedarnos en la situación compleja. Amén. Y quedarnos estancados en el problema que vino a nuestra vida. Eso sería lo incorrecto que podríamos hacer nosotros en una situación compleja, hermano. Amén. ¿Está conmigo, familia? Algo incorrecto que también sería para nosotros en los momentos de dificultad es comenzar a buscar culpables. Y el pueblo que iba juntamente con David comenzó a culpar a David, ¿verdad? No, David, tú eres esto, tú lo otro, y te vamos a pegar ahorita porque tú nos trajiste a pasar esto, ¿verdad? Pero ¿sabe algo, hermano? Nosotros como hijos de Dios, en momentos difíciles, no busquemos culpables. Lo mejor es buscar a Dios, amén, en el momento de dificultad. Las pruebas, hermanos, van a revelar nuestro corazón, lo que tenemos dentro. Cuando llega una dificultad, van a revelar si en nuestro corazón hay fe. Amén.
Va a revelar si en nuestro corazón hay amargura, si en nuestro corazón hay orgullo, si en nuestro corazón hay paciencia, si en nuestro corazón hay resentimiento o si realmente en nuestro corazón hay confianza en Dios. Amén. ¿Qué momento difícil ha atravesado usted, hermano? Contéstese usted solo, ¿verdad? Ahora, en esa situación que usted atravesó, ¿le guarda resentimiento a alguien? ¿Le guarda rencor a alguien? ¿Le guarda esa falta de perdón a alguien, hermano? ¿Le perdió la paciencia a alguien? Ay, me colmaste la paciencia, a ver cuánto nos toca aquí, ¿verdad? A ver cómo nos toca. Hermano, si hay algo de eso en nuestro corazón, hermano, yo le invito a que el día de hoy lo ponga en las manos del Señor. Porque no es correcto y tampoco es agradable vivir esta vida con situaciones en nuestro corazón que no le hemos entregado a nuestro Dios. Amén. Si usted tiene un orgullo, tiene amargura, tiene resentimiento, o le falta a usted perdonar a alguien de algo que ha hecho contra usted, amén, perdónelo. No guarde resentimientos. Entréguele todo al Señor y permita que el Señor sane su corazón y que el Señor lo lleve a usted por un camino mejor. Amén. Gloria a Dios. Vamos al segundo punto, hermano. El creyente encuentra fuerzas en la presencia de Dios. Amén. El creyente encuentra fuerzas en la presencia de Dios. Mire, David, dice la palabra del Señor, que él se fortaleció en Dios. Amén. Dice que él fue y buscó su fortaleza en el Señor. Él fue, oró al Señor, le pidió al Señor por la situación que estaba enfrentando, que para él estaba rebasando, para él era suficiente, era demasiado lo que él estaba atravesando. Él no podía con ello. Y él reconoció que únicamente en Dios encontraría fortaleza. Entonces él fue, se inclinó, oró al Señor, buscó la voluntad del Señor y se fortaleció en él. ¿En quién se fortalece usted cuando encuentra momentos de dificultad en su vida? ¿En quién fortalece usted su vida, su corazón, su fe cuando se encuentra en momentos de dificultad? ¿Sabe algo? El mejor lugar al que podemos ir es con el Señor. Amén. La Biblia no dice que David fue y se fortaleció con los soldados. Amén. La Biblia no dice que David fue y se fortaleció en el dinero, en su experiencia, se apoyó en su inteligencia. No. La Biblia dice que David se fortaleció en Dios. Y aquí encontramos la clave para nuestra vida. En una enseñanza, en una historia tan sencilla, quizás la podemos ver porque está escrita, ¿verdad? Pero cuando la analizamos y la comparamos con nuestra vida, podemos darnos cuenta que nosotros debemos de actuar y hacer igual que David. Amén. Ir y encontrar nuestra fortaleza en nuestro Dios. Porque es la única forma, hermano, en que nosotros prácticamente podemos ser y salir adelante en la situación que estamos atravesando. Amén. Mire, David pide el efod y va y se presenta delante del Señor. Amén. ¿Qué significa el efod? En este caso, en la vida de David y la forma en cómo David lo usó y la forma como usaban los sacerdotes, hermano. El efod representa lo que es buscar la voluntad de Dios. Amén. No hacer mi voluntad, no hacer lo que yo quiero o no hacer lo que está en mi mente, sino es hacer lo que Dios quiere y desea que hagamos. Amén. Si dejamos que nuestra voluntad actúe, hermano, ¿qué pudiéramos hacer nosotros cuando hay momentos difíciles? Cuando alguien nos hace algo malo, que no nos agrada, ¿verdad? Que nos daña, nos lastima. ¿Cuál sería nuestra voluntad? Nuestra voluntad sería otra, ¿verdad? A lo mejor me la hiciste tú ahorita, yo te la hago mañana, ¿verdad? Me la hiciste tú ahorita, a ver cómo nos toca al rato. Pero de alguna forma, hermano, David no hizo eso, sino que David dijo, voy a buscar la voluntad de Dios y lo que Dios me indique es lo que vamos a hacer. Amén. Muy bien. Entonces, antes de actuar, hermano, David consultó al Señor, que es algo importante que muchas de las veces nosotros tenemos que hacer. Buscar lo que Dios quiere que hagamos. Amén. No buscar lo que yo quiero hacer. Cuando yo busco, hermano, lo que Dios desea, la voluntad de Dios, la acción que yo tome, hermano, va a bendecir mi vida. Mis decisiones van a bendecir a los míos y todos vamos a salir beneficiados de la condición que estamos atravesando. Amén. Porque Dios va a obrar en nuestra vida, hermano. Dios hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. Amén. Y entonces Dios actuó, respondió a su vida, hermano,
Y entonces Dios le dio la respuesta y la indicación correcta de lo que él tenía que hacer. Amén. Cuando el creyente busca la dirección de Dios, hermano, en las Escrituras, tenga en cuenta usted que usted va a encontrar claridad en la situación que está atravesando. Amén. Porque usted se va a dedicar a buscar la voz de Dios. Amén. Cuando usted escucha el consejo de Dios para su vida, siempre su vida va a ser instruida y va a ser conducida por el camino que es correcto. Amén. Y lo que usted actúe, porque buscó la voluntad de Dios, hermano, la forma en como usted actúe va a ser lo que Dios va a hacer en usted y entonces su vida va a ser bendecida. Amén. ¿Está conmigo, familia? Vamos al punto número 3, hermano. Usted no va a actuar por emociones, no va a actuar por la presión y tampoco en desesperación. Amén. Sino que usted va a actuar en algo bien importante, que es en la oración. Amén. La tercera parte es: Dios restaura mucho más de lo que hemos perdido. Amén. Dios restaura mucho más de lo que hemos perdido. Mire, David actuó y David obedeció al Señor y persiguió al enemigo. No porque David haya querido perseguirlo, amén, sino porque Dios le indicó, hermano, que los debía de perseguir. Amén. No fue decisión de David, sino que fue decisión de Dios. Amén. Dios le dijo lo que tenía que hacer. Entonces, hermano, en el camino ocurre algo interesante. Más adelante, ahí en el capítulo 30, del versículo 9 en adelante, dice la palabra del Señor que hubo un hombre que David encontró en el camino. Dice la Biblia que fue un egipcio. Iba David en el camino, eran 600 hombres los que iban con él, y entonces dice que en el camino se quedaron 200 en el camino, y 400 continuaron juntamente con David. Y dice que en el camino encontró a un hombre egipcio. Y cuando David lo encuentra, dice la Biblia que le dice: ¿y tú quién eres? No, pues soy un egipcio, ¿verdad? Mi amo, que yo iba juntamente con él, y llegamos a Siclac, y asaltamos una ciudad, secuestramos mujeres y secuestramos niños. En el camino yo me enfermé, y mi amo me dejó aquí abandonado. Y ya prácticamente no me quiso llevar juntamente con él, y tengo 3 días sin comer. Imagínese usted, hermano, ese hombre era parte de la banda o del grupo que habían secuestrado a las esposas de David, y a las esposas y a las hijas de sus hombres. Y David lo encuentra en el camino. ¿Y qué cree que hizo David? David no llegó y, pues tú eres de aquellos, pues órale, ¿verdad? Sino que David tomó a ese hombre, le dio bebida y le dio alimento. Lo alimentó, todavía tuvo misericordia de él. Y el hombre le dijo a David: ¿buscas a los que asaltaron Siclac? Sí, yo te diré dónde están, pero prométeme que no me matarás. Y entonces David le dijo: te prometo que no te haré daño, ni a ti ni a los que sean tuyos, ¿verdad? Solamente dime dónde están. Y entonces le indicó a David dónde estaban, y entonces David fue y los encontró donde ese hombre les dijo. Ahora, ¿qué nos enseña esto, hermano? David tuvo misericordia de ese hombre. Es un ejemplo para nosotros de tener misericordia de aquellos que han hecho mal contra nosotros. Amén. ¿Cuántos le han hecho mal a usted, hermano? Yo creo que muchos, ¿verdad? Y yo creo que si los contamos ahorita lloramos todos juntos, ¿verdad? Agarrados de la mano. Pero ¿sabe algo, hermano? Nosotros no tenemos que actuar igual como ellos actúan contra nosotros. Muchas de las veces nosotros tenemos que callarnos y tenemos que aguantarnos de lo que nos han hecho por amor a sus almas. ¿Ven? Sí. Es mejor que demos un ejemplo, hermano, y un testimonio de lo que Jesús un día hizo por nosotros, a actuar por nuestra propia voluntad y hacer las cosas por nuestra propia mano. Amén. Lo que se tiene que encargar la justicia, deje que la ley y la justicia se encarguen de eso, hermano. Deje que ellos se encarguen de esas situaciones. Pero las cosas que dependen de nosotros actuar y reaccionar de una forma, eso dejémoselo a Dios. Y Dios se encargará en su momento, y prácticamente dice la palabra que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, sea cristiano o no sea cristiano. Amén. Yo le he enseñado muchas veces esto, hermano. Mire, como hijos de Dios sabemos que a lo mejor un hijo de Dios que es nuestro hermano nos va a hacer daño. Amén. No estamos exentos de ello. Amén. Pero ¿sabe algo, hermano? Dice la palabra del Señor que un día todos nosotros nos presentaremos delante de Dios y le daremos cuenta a Dios de nuestras acciones.
De todas nuestras obras daremos cuentas a Dios. Y ninguno de nosotros, siendo hijo de Dios, nos vamos a escapar de ese evento. Dice la palabra de Dios que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo una vez que entremos en el cielo. Y todos daremos cuenta de nuestras obras, hayan sido buenas o hayan sido malas. Amén. Así que si uno de sus hermanos le hizo a usted una acción que no fue correcta, que no le agradó, que le lastimó, que lo hizo llorar, como sea que haya sido, hermano, ese hombre, esa mujer que es nuestro hermano y que debemos de amarle a pesar de lo que hizo contra nosotros, ese hombre, esa mujer, un día se presentará delante de Dios y le dará cuenta de todas las acciones que hayan hecho. Y si fue una acción contra usted, hermano, tenga usted presente que esa acción Dios la tiene apuntada y le va a pedir cuentas a esa persona de esa acción que hizo contra usted. Amén. Así que, hermano, ¿de qué tiene que usted preocuparse? Porque usted tiene que preocuparse, porque me las tiene que pagar, tiene que hacer esto. Y, bueno, déjeselo al Señor. Amén. Y el Señor le pedirá cuentas a esa persona y esa persona dará cuentas a Dios por lo que hizo. Ahora, lo importante es, hermano, aquí, y resaltarlo, ¿verdad? Que si nosotros hemos hecho algo en contra de nuestros hermanos, tenemos la paz. Porque eso es lo que la palabra nos enseña. Buscad la paz con todos, amén. Buscad la paz con todos, hermano. Estemos en paz con el Señor y busquemos la paz con todos. Porque a paz, hermano, nos llamó el Señor. Estar en paz con todos, amén. Y procuremos no hacer mal a nadie. Porque de esa forma, hermano, nosotros no perderemos galardones cuando un día estemos compadeciendo ante el tribunal de Cristo, hermano, donde nos esté pidiendo cuenta de nuestras acciones. Amén. Que nuestras acciones sean para sumar galardones y no para restarnos, hermano. Amén. ¿Está conmigo, familia? Sí, sí. Muy bien. Entonces dice la palabra del Señor que este hombre le da las indicaciones al Señor, hermano, a David. Y David va y prácticamente y toma cuentas de las circunstancias que han atravesado y toma cuentas con las personas que habían hecho esta acción contra ellos, hermano. Lo que parecía un obstáculo, hermano, terminó siendo una respuesta de Dios para su vida. Amén. David atacó a esos hombres, David los vence y la Biblia afirma, hermano, que eso fue una victoria extraordinaria, hermano. Porque dice la palabra del Señor que David recuperó todo lo que les habían robado, las mujeres que habían secuestrado, los niños que habían secuestrado, los botín que se habían llevado y aún más el Señor les entregó en las manos, hermano, de lo que les habían quitado a ellos. Y entonces Dios restauró lo que prácticamente los hombres les habían robado a ellos. Todavía más de lo que se habían quitado, David lo recuperó y tuvieron un gran botín. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque David hizo lo que Dios le indicó y no hizo lo que él quería. ¿Ven? Él buscó la voluntad del Señor y le aseguro que si Dios le hubiera dicho a David, no lo sigas, déjalos que escapen y se vayan con todo, David lo hubiera hecho, porque David consultó al Señor. ¿Ven? Pero el Señor le dijo, ve, persíguelos, y entonces David fue y los persiguió. Y yo te daré la victoria, dijo el Señor. Amén. Entonces, hermano, ¿qué nos enseña esto a nosotros, hermano? Todos nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a esperar. Amén. No actuemos por nuestra propia voluntad, no hagamos lo que nosotros queremos, hermano, sino que busquemos lo que Dios quiere hacer. Amén. En el momento de dificultad, busquemos a Dios, hermano. Busquemos lo que Dios nos da, en lo que Dios nos diga, y prácticamente todo va a ser en retribución a nosotros y va a ser de bendición para nuestra vida. Pero, hermano, muchas las veces por hacer lo que nosotros queremos hacer, hermano, hemos perdido años en el cielo. Amén. Hemos perdido oportunidades. Hemos perdido quizás relaciones familiares, relaciones con amistades, por hacer lo que yo quiero hacer. Por hacer lo que yo quiero hacer, quizás hemos perdido años de ministerio, hemos perdido años de estar sirviendo al Señor, hermano. Amén. Quizás por hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, hemos perdido un sueño que teníamos de hacer o realizar en el Señor, por hacer lo que yo quiero. Amén. A lo mejor hemos perdido una amistad, hemos perdido el contacto con nuestros padres, con nuestros hermanos, con familiares, por hacer lo que yo quiero hacer, por actuar como quiero actuar. ¿Amén? Pero le digo algo, hermano, si actuamos como Dios quiere que actuemos, acorde a su voluntad, buscando la voluntad de Dios, siempre todas las cosas van a obrar para bien. ¿Amén? ¿Está conmigo, familia? Muy bien. Dios sigue siendo experto, hermano, en restaurar vidas, amén, en restaurar relaciones. Dios, hermano, siempre nos va a devolver exactamente lo que perdimos y aún más
de lo que teníamos en nuestra vida. Amén. Todo es cuestión, hermano, de cada uno de nosotros podamos permitir que Dios obre en nuestras vidas y que Él pueda restituir lo que prácticamente, pero siempre y cuando nosotros estemos confiando en Dios. Amén. Mire, Ziklag estaba en llamas, hermanos. Amén. Pero terminó en una victoria. Terminó siendo restaurada, terminó siendo vuelta a habitar por David, por sus hombres, por sus hijos, por sus familias. Amén. Y volvieron a tener esa paz y esa tranquilidad que ellos tenían. Amén. Ahora, ¿por qué sucedió esto? Porque David tomó 3 decisiones correctas y son estas 3 decisiones que nosotros también debemos de tomar. Amén. La primera fue que no permitió que la prueba destruyera su fe. Amén. Aunque estaba angustiado, hermano, él no dejó de confiar en Dios. Él buscó fortaleza en el Señor, se puso el efod y buscó la voluntad de Dios. Amén. ¿Usted ha permitido que las pruebas destruyan su fe? Que lo alejen del Señor, que se vaya del camino. Si usted no lo ha hecho hasta el día de hoy, gloria a Dios. Pero si en algún momento la prueba destruyó su fe y usted se alejó del Señor, yo creo que es muy buen tiempo para volver al Señor, pedirle perdón por haber tomado una mala decisión fuera de su voluntad y volver a su camino y volver a servir. ¿Amén? Número 2. David buscó primero la presencia de Dios y su voluntad. Amén. Él no actuó impulsivamente. Amén. Sino que él esperó la dirección de Dios. Amén. Si nosotros buscamos la voluntad de Dios en el momento de dificultad, déjeme decirlo, hermano, que nos dirigiremos por el camino correcto, no por lo que yo. Amén. Número 3. David obedeció completamente, no obedeció a la mitad. Amén. A veces Dios nos da una indicación y obedecemos la mitad y la otra mitad la añadimos nosotros. Amén. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros obedezcamos a Dios completamente como Él nos dice. Y si en su palabra dice que amemos a uno de nuestros enemigos, hermano, no es a la mitad. ¿Ah? Te perdono, pero no olvido. No, hermano, es perdonar y completamente olvidar y borrón y cuenta nueva. Y de esa manera es la obediencia completa para nuestro Dios. Amén. Vamos a concluir, hermano. Mire, todos en esta vida vamos a enfrentar un zigzag. ¿Amén? Va a venir un enemigo, va a atacar nuestra vida, qué sé yo, el desánimo, economía, problema familiar. Hay muchas cosas que podemos enfrentar, amén. Que si hoy las mencionamos, yo creo que no terminamos. Pero en esas situaciones, hermano, aunque haya problemas, haya enfermedad, haya ansiedad, problema económico o una situación por la que estemos atravesando, la pregunta que debemos hacernos nosotros es ¿cómo respondemos cuando la situación llega a nosotros? Amén. ¿Cuál va a ser nuestra respuesta cuando la situación llega a abrumarme tanto que pueda cargar con ella? Amén. Yo le doy un consejo. La Biblia dice que David se fortaleció de dificultad. El consejo que yo le puedo dar es que usted busque a Dios en el momento de... Pero el problema quizá lo va a abrumar. El problema quizá va a invadir su vida de tal forma que usted va a sentir que no tiene fuerza para seguir adelante. Usted va a llorar quizás tanto como lloraron los hombres de David hasta que se le agotaron las fuerzas y prácticamente quizás usted va a encontrar que es un momento en el que ya no puede hacer nada, que ya no debe hacer nada. Pero ese es el momento idóneo donde usted busque al Señor, renueve sus fuerzas, hermano, y siga adelante buscando la voluntad. Y la voluntad de Dios, hermano, no es que la voluntad de Dios es no dejarlo ahí. Pero cuando usted demuestre su confianza, usted demuestre que usted depende absolutamente de Dios, hermano, déjeme decirle que Dios va a obrar. Dios se va a manifestar a su vida y Dios le va a dar la victoria en el problema que usted está enfrentando, hermano. Solamente no deje de confiar. No deje de confiar en Dios y no deje de esperar a que Dios actúe y no actuar nosotros por nuestra propia voluntad. Amén. Y de esa manera veremos la mano de Dios, hermano. Y veremos cómo Dios nos dará la victoria en nuestras manos. Y nosotros podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿Quiere depender en Dios usted o quiere depender en sus fuerzas? ¿Quiere confiar en Dios o quiere confiar en lo que usted puede hacer el día? Yo le aconsejo que confiemos en Dios.
¿El momento puede ser difícil? Sí, hermano, no estamos exentos. Pero aún en ese momento de dificultad, hermano, Dios tiene la capacidad de transformar ese momento de dificultad en una victoria para nuestra vida. Amén. ¿Está conmigo, familia? ¿Por qué no inclina su rostro en esta tarde y oramos? Amén. Y déjeme orar por usted. Amén. Yo no sé qué problema está enfrentando usted el día de hoy. Yo no sé si tenga alguna dificultad. Pero, ¿sabe algo? Dios tiene la respuesta perfecta para su problema. Dios tiene la respuesta perfecta para su necesidad. Y Dios puede hacer cosas que usted ni siquiera imagina lo que Dios puede actuar en su vida. Amén. Déjeme orar por usted. Señor, te damos gracias en esta preciosa tarde por este mensaje que has hablado a nuestra vida, Padre Celestial. Gracias, Señor, porque has hablado a nuestro corazón y porque tu palabra, Señor, quizás ha dado a nosotros una esperanza en ese momento de dificultad, Señor. Tú conoces por lo que estamos pasando todos y cada uno de nosotros, Señor. Quizás alguno de mis hermanos en este momento está atravesando una situación similar a la de David, una situación compleja en su vida que quizás no puede en este momento con ella, Señor. Pero en este momento, Señor, yo te pido, Padre Celestial, que fortalezcas la vida de mis hermanos y que nos des esa capacidad, Señor, de poder confiar en ti plenamente, sin importar las circunstancias que estemos atravesando, Señor, sino que estemos confiando en ti, en que tú vas a obrar, Señor, y te vas a glorificar en nuestra vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Mira, Padre, con nuestra hermana Conchita, Señor. En el nombre de Jesús oramos por ella, Padre, para que tú fortalezcas su vida, su corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Confiamos, Padre, que tú tienes todas las cosas en control, Señor, y que todo está en tus manos, Padre Celestial. Yo te pido, Padre Celestial, que pongas palabras en su vida, Padre Celestial, y que de esa manera, Dios, ella pueda ser fortalecida por ti, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Padre Celestial, que sigas obrando en su vida, Padre Celestial, y en la vida de su familia, y que de esa manera, Señor, ella pueda ver tu mano poderosa moverse a favor, Padre Celestial, de ella. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús te pido por la vida de mi hermano Gustavo, Padre Celestial. Fortalece su vida, Padre Celestial, que cuando él se encuentre en momentos de dificultad, Señor, que él pueda levantar su mirada y sus ojos a ti, Padre Celestial, y pueda confiar, Dios, plenamente que tú vas a obrar en su vida, que tú vas a obrar en su necesidad, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Fortalece su fe cada día, Señor. Que él pueda ver, Señor amado, tu presencia con él, Padre Celestial, que tú no le has dejado y que nunca le dejarás, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú has prometido en tu palabra, Señor, que estarías con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, Señor. Por lo tanto, confiamos en tu palabra, Dios, y creemos que tú vas a obrar, Señor, aun que el momento sea complejo, Padre. En el nombre de Jesús, fortalece la vida de este joven, Señor, en el nombre de Jesús. Que a su corta edad, Señor, él pueda conocerte, Dios amado. Que él pueda tener experiencias contigo, Dios amado, donde él pueda ver tu mano glorificarse en su vida. Que él pueda ver, Señor, tu presencia juntamente con él, Padre Celestial, y que él pueda depositar toda su confianza en ti, Señor. Aunque el momento sea complejo, aunque el momento sea difícil, Señor amado, que él pueda ver tu mano glorificarse en su vida, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Mira, Padre, oramos por la vida, Señor, de Catherine, Padre. Fortalece su vida en momentos de dificultad, Señor. Que su fe sea aumentada, Dios, y que ella crezca en fe para la gloria de tu nombre, Señor. Y que ella pueda ser ejemplo para los jóvenes de su edad, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Que aunque ella vea que la situación sea compleja, Dios, que sea difícil, que ella pueda ver tu mano moverse a favor de su vida, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús. Y que ella pueda anclar su vida, Padre, su confianza en ti, cada día de su vida, Dios. Y que ella, Padre Celestial, en su fe sea fortalecida y que confíe, Padre, en lo que tú puedes hacer en ella y no en la que ella pueda hacer en el momento de dificultad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Mira, Padre, la vida de Salem, en el nombre de Jesús.
Bendícela, Padre Celestial, y toca su corazón cada día, Padre, en el cual ella pueda ver tu presencia con ella, Padre. Que aunque ella atraviese un ciclac, Señor, un momento difícil en su vida, que ella pueda ver tu mano moverse a su favor. Que ella pueda ver el respaldo tuyo en su vida, Padre Celestial, en el cual tú estarás obrando y glorificándote, Señor, en el momento de dificultad. Y que ella, Padre Celestial, sea fortalecida en su fe por lo que tú vas a obrar y vas a hacer en su vida, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por sus vidas, Padre Celestial. Mira, Padre, oramos por la vida de esta dama, Dios. Tú conoces su corazón, tú conoces sus pensamientos, Padre Celestial. Tú conoces todo su ser. Te pedimos, Señor amado, que tú traigas esa respuesta, Dios, a esas preguntas, a lo que ella trae en su corazón, Padre. Que tú traigas paz a su corazón, paz a sus pensamientos, Dios amado, y que la palabra que el día de hoy fue expuesta, Dios amado, sea alimento para su espíritu, Padre, de fortaleza para su fe, Dios amado, y que en todo momento ella pueda ver tu mano moverse a su favor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra sea alimento para su corazón, que tu palabra sea sustento para su alma, Padre Celestial, y que en todo momento, Dios, ella pueda ver tu mano moverse en su vida, Padre Celestial. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, llena su corazón, llena su vida, Padre Celestial, que tú sanando toda herida que haya en ella, Dios. Tu Espíritu Santo fortaleciéndola y llenándola de ti, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Dios, por su vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Mira, Dios, por nuestra hermana Juanita, Padre, ayúdala en todo momento, Dios. Dale fuerza, Dios, susténtala en el momento de dificultad, Señor. En el momento difícil que ella llegue a atravesar, Señor, que ella pueda ver, Dios, cómo tú partes el mar para que ella pueda cruzar en seco, Señor. Que aunque el momento sea difícil, Dios, que aunque la situación sea complicada, Padre, que ella pueda ver tu mano moverse a su favor, Padre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Dios. Fortalécela, Dios. Llénala de ti en cada momento, Dios. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús. Mira, Padre, oro por la vida de Jesse, juntamente con Ángeles, Padre. Señor, cual sea el problema, Dios, la situación que ellos lleguen a atravesar en algún momento, Padre, que sea tu Espíritu Santo en todo momento, fortaleciéndoles, Señor, llenándoles de fe y de fortaleza, Dios, que ellos puedan ver tu mano moverse a su favor, que ellos comiencen a crecer en fe, que ellos comiencen a crecer en tu presencia, Dios, y que comiencen a anclarse en tu palabra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo en todo momento los aliente, les ayude, Padre Santo, que cada día ellos puedan sentir la necesidad de buscar de ti, buscar de tu presencia, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, tú los has traído con un propósito. Los has traído porque tienes un plan para sus vidas, Dios amado. Y creemos, Dios, que tú vas a hacer una obra gloriosa en ellos, Dios. Restaura el corazón de Jesse, Padre. Sana toda herida que hay en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, sé tú obrando en su corazón, en sus pensamientos, en todo su ser. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Y así solamente abre tu corazón y dale libertad al Señor. Deja que Él rompa todo lo que hay en tu corazón y todo aquello que quizás ha obstaculizado tu vida. Y deja que Él haga esa obra que Él quiere hacer en ti. No te resistas a Dios, no resistas tu corazón al Señor. Deja que Él te llene, que Él te transforme y que seas completamente libre para la gloria de su nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, obra en su vida en todo momento y que ellos puedan ver tu mano moverse en su favor. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, oro por la vida de Daniel y por la vida de Sandra, Padre. Señor, muéstrales tu camino, muéstrales tu palabra cada día.
Espíritu Santo, llévalos a traer una experiencia nueva en ti cada día de sus vidas. Que ellos puedan conocerte, que ellos puedan saber cada día más de ti. Y que ellos, Señor, al andar en tus caminos y en tu palabra, puedan conocer, Señor, quién eres tú para ellos y el plan y el propósito que tienes para sus vidas. Señor, que ellos sean canal de bendición en sus familias. Que ellos sean canal de bendición donde quiera que ellos se desarrollen, Dios. Y que ellos puedan ser testimonio de tu poder, Padre, y de lo que tú puedes hacer en la vida del ser humano cuando el ser humano se dispone a entregarse a ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, llénalos de tu presencia cada día, Señor, y que ellos puedan cada día conocerte en las formas como tú te manifiestas, Señor, y en la forma como tú obras en la vida del ser humano. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Dios. Mira, Señor, oro por la vida de Mario y su esposa, Padre. Señor, tú conoces sus corazones, Dios, como también sus necesidades, sus momentos de dificultad que ellos atraviesan, Padre. Espíritu Santo, obra en sus vidas cada día. Que ellos cada día puedan conocerte, Señor. Que Mario, Señor, como cabeza de hogar, como hijo tuyo, que conoce tu palabra y te ha conocido más, Señor, que pueda hacer su obra sacerdotal dentro de su familia, Padre Celestial, dirigido por ti, Señor, dirigido en tu voluntad y en la forma como tú quieres usar su vida, Padre, para que su familia sea instruida en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, Padre, que sigas obrando en su corazón, juntamente con el de su esposa, Padre, y sigas tú guiándolos, Señor, como lo has hecho hasta el día de hoy, y que ellos puedan conocerte cada día más a través de tu palabra, Dios, y a través de esa experiencia personal a la cual tú los quieres llevar de conocerte cada día, Dios, en esa intimidad y esa relación personal que ellos deben tener contigo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias por sus vidas, Señor, y sé tú obrando cada día en ellos, Dios, y en la vida de sus hijos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te doy gracias, Dios, y a tu nombre sea la gloria, Padre, ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no una ofrenda de palmas a Cristo el día de hoy? Amén. Gloria a Dios. Y antes de entregar el lugar a quien correspóndeme, quisiera conocer el nombre de la dama que nos acompaña el día de hoy. Adela Zamora.